ustedes a esta congregación virtual. Qué bendición contar con estos medios por los cuales nos podemos congregar en una iglesia por las casas. Somos bendecidos de parte de Dios porque Dios se preocupa siempre que tengamos alimento espiritual en cada hogar, cada uno de sus hijos. Dios siempre está cuidando de nosotros. Ahora la pregunta, ¿estamos nosotros aprovechando estas bendiciones que Dios nos da? Qué bueno, porque usted sí, porque está conectado, pero no estaría de mal que le enviara el recordatorio a un amigo, a un hermano, a un familiar, y que todos nos congreguemos en esta iglesia por las casas. Esta oportunidad vamos a continuar hablando de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hemos estado comentando en los últimos mensajes acerca que Dios quiere bendecirnos, y ya vemos que Dios nos bendice por medios inimaginables. Estuvimos hablando que Dios usó animalitos negros, feos, llamados cuervos, para bendecirnos. Pero ahora yo quiero que comentemos un poquito sobre dale a Dios lo que Él te pide. Nunca debemos de negarle a Dios lo que Él nos pide. Debemos de entregarle a Dios lo que Él nos pide. Para ello leamos lo que dice la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 8 en adelante, que dice: vino luego a él, refiriéndose a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él, o sea Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta es la historia que vamos a retomar de base para hablar: dale a Dios lo que te pida. ¿Por qué? Porque cuando le damos a Dios lo que nos pide, vamos a ser bendecidos. Si recordamos, cuando Dios quiere bendecirnos, Él ocupa los medios que nosotros ni siquiera pensamos. Y Él, cuando quiso bendecir a Elías, le dijo: obedéceme. No va a llover por 3 años y medio ahí en todo Israel, pero yo voy a preservar tu vida. Andate al arroyo de Kerit, y ahí ya he dado órdenes, le dijo Dios, a cuervos que te alimenten. Usted recordará la reunión anterior que estuvimos hablando de esto. Pero hermano, como no llovía, dice la palabra de Dios que el arroyo de Kerit se secó, porque los arroyos son alimentados por los ríos y recogen el agua que viene de las montañas y desembocan en los ríos, y así se mantienen, pero reciben y captan agua de lluvias. Pero no había llovido por 3 años y medio. Era lógico que se secara ese manantial. Entonces, hermano, Dios le pudo haber dicho a Elías: mira, ahora te vas a ir y vas a llegar allá al río Jordán, porque el Jordán no se ha secado. Pero mire, hermano, sigue Dios trabajando por medios inimaginables. Yo le voy a decir algo. Uno de los propósitos de hablar esta palabra es que entendamos nosotros, primero, que Dios quiere bendecirnos, y segundo, que Dios es
Pero no se imagina usted cómo Él es de inteligente, de sabio, poderoso y obra por senderos misteriosos. Por eso no le podemos decir a Dios nosotros cómo actuar o cómo hacer las cosas, porque Dios se las ingenia de una manera que por lo menos a mí me sorprende cada vez. Él pudo haberle dicho: andate al arroyo, del arroyo de Querida, andate al río Jordán, porque ese no se ha secado. Pero como Dios dispone de una gran variedad de medios para sostener y bendecir a los suyos, así que Él lo hizo, porque Él no está atado por ningún medio en particular, mucho menos por nosotros los hombres. Porque nosotros, cuando pensamos en la provisión, pensamos en que alguien va a llegar y nos da, como lo decíamos en la reunión pasada. Pero ¿sabe qué? Dios trabaja de manera misteriosa. Ahora, en lugar de ir al Jordán, Elías fue enviado de parte de Dios. Le dice Dios que se vaya a una ciudad llamada Sarepta, ahí en la región de Sidón. Y le dice, ahí cerquita de la frontera de Israel, ahí le dice el Señor: te vas a ir, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y ahí vas a vivir. Acuérdese que había sequía, acuérdese que no estaba lloviendo. Entonces el Señor le dio esta orden. Ahora, ¿qué era esta ciudad de Sarepta de Sidón? Primero, era una ciudad pagana. Entonces usted dice: ¿por qué Dios lo envió a una ciudad pagana? ¿Sabe que Dios nos mueve para donde Él quiere, como Él quiere, para hacer la obra que Él ha escogido? El Señor lo mencionó en Lucas capítulo 4, en versículos 24 y 26, dice la palabra: de cierto os digo, dijo Jesús, hablándole a la gente ahí en Nazaret, y le dice: muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de esas viudas, dice, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Mire cómo Dios tenía planeado ya hacer todo esto. ¿Por qué? Porque Elías fue enviado a bendecir una ciudad pagana, porque sabe que Dios tiene amor por las almas, no importa dónde se encuentren. Ojalá nosotros los seres humanos entendiéramos eso y amáramos también a estas personas. Así que Dios quería que el siervo de Dios se fuera, y ahí donde el siervo llegara, bendecir con su presencia a toda la ciudad, y específicamente a una mujer. La persona designada para cuidarle no fue una persona de dinero, no fue una persona ostentosa, fue una mujer que, para empezar, era viuda. Aparte de eso, estaba desolada, que estaba viuda. Aparte de eso, destituida de todo apoyo, porque ella tenía que ver cómo cuidaba a su hijo. Por eso entiendo que no era viejita, aunque en el canto con los niños decimos: y una pobre viejecita recogía su leñita cuando Elías por ahí pasó. Pero realmente no debe haber sido viejita, porque tenía un hijo que mantener. Si el hijo ya hubiera estado grande, pues el hijo se hacía responsable de él, ¿verdad? Pero Dios la eligió ahí. ¿Por qué? Porque es costumbre de Dios echar mano de lo débil, de lo vil del mundo. Mire lo que dice Primera de Corintios, ahí en el capítulo 1, versículo 26 y 27. La palabra del Señor nos está hablando, la palabra del Señor nos está recomendando. Así que Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 y 27 dice de la manera siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice el apóstol Pablo. Pues mirad, hermanos, dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y aquí viene lo importante: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Se da cuenta? El Señor nos está diciendo que no somos muchos sabios según la carne. O sea, Dios sabe a quien toca, a quien mueve y a quien quiere bendecir. Y en esta ocasión Dios escogió a aquella mujer que nadie quería, aquella mujer que parecía desolada, porque conocía su necesidad. Yo no sé si alguien me está viendo a esta hora, está escuchando esta palabra y está diciendo: es que de mí nadie tiene cuenta, es que no le importo a nadie, es que nadie se fija en mí. Yo te voy a decir algo: tú le interesas a Dios, y Dios tiene el control de toda tu vida, y Dios sabe cómo está ministrando tu corazón y tu vida, y Dios sabe qué tecla va a mover para bendecir tu vida. Tú ni te
imaginas? Por eso te digo, dale a Dios lo que te pide, porque eso es la puerta que abrirá tu bendición. ¿Cuál era el caso? ¿Cuál era la condición de esta mujer? Solo disponía, aparte de su hijo, de un puñadito de harina y un charquito, ni siquiera como la otra mujer que habíamos hablado anteriormente, sino que esta tenía solo un charquito de aceite y para ella y su hijo. Eso dice en el versículo 12. Yo le voy a invitar, recuerde el primer libro de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Así de que, ¿cómo podía alimentarse esta mujer con este poquito de harina, este chorrito de aceite? En todo ese tiempo que faltaba de la pandemia, le iba a decir, pero es de la escasez que había en esa época. ¿Cómo le iba a alcanzar? Era imposible que le alcanzara, pero como te repito, Dios tiene control de todas las cosas. Y cuando tú crees que todo se ha acabado, o dime, tú que estás ahí viendo, ¿no es cierto que cuando creemos que vamos a comer mal es cuando mejor comida nos manda el Señor? Yo lo he experimentado. Es que, y yo no, pastor, es que como usted, porque pastora, no, Dios no tiene hijos favoritos. Le repito, Dios tiene hijos y los hijos que le obedecen podemos ver la gloria de Dios. Y a veces, aunque no lo merezcamos, Dios siempre nos bendice por su grande misericordia. Así que esta mujer tenía solo ese puñadito de harina para ella y para su hijo y dijo, después me voy a dejar morir. Así dice el versículo 12. Dice que el profeta de Dios llegó a ese lugar porque Dios lo enviaba. ¿Y por qué lo enviaba Dios? Para pagarle muy bien a aquella viuda que se disponía a servirle a Dios. A veces Dios nos manda a que vayamos a algo y nosotros no entendemos. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. Y miren, no da el que tiene ni el que puede, sino al que Dios llama y toca. Dios llevó a Elías a esa mujer, ya leímos que lo débil del mundo es lo que escoge Dios, lo débil del mundo para avergonzar a lo que se cree sabio. Aparte de eso, era una mujer humilde, pero no era haragana. ¿Qué estaba haciendo esta mujer cuando Elías la encontró? Dice el versículo 10 que estaba recogiendo leña. Estaba recogiendo leña y se disponía a usar lo único que tenía para darle de comer a su hijo. O sea que era una mujer laboriosa, no era una haragana, ahí sentada con una banderita blanca de comer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a usar lo que tenemos en casa, pero también a trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, bueno es que no coma. Así de que esta mujer era muy laboriosa. Pero aparte de eso, vemos otra característica en esta mujer. El versículo 11 dice que, el 10 y el 11 dice que esta mujer, cuando Elías le pide agua, dice el 11 que yendo ella para traérsela. O sea, rápidamente. Fue cuando el extranjero le pidió agua, fue a traérsela. Ahora le recuerdo, si había sequía en Israel, esta mujer, ¿de dónde le iba a dar agua al profeta? Si solo tenía un poquito de harina y un charquito de aceite, ¿se imagina el charquito de agua que tenía? Porque Dios se había traído ya a Elías del arroyo porque se había secado. Quiere decir que también esta mujer era muy caritativa, muy generosa y sabía compartir. Dios siempre está buscando cualidades en sus hijos. Dios siempre está buscando cualidades en nosotros para que podamos ser de bendición a los demás. Así que no pongas excusa que no tienes. Mi mamá me decía algo siempre: hay pobres más pobres que nosotros. Así que siempre tenemos la oportunidad de ayudar. Yo me grabé eso. Y también decía, lo que para uno es basura, para el otro es una bendición. Y dando es como recibimos. Son las cosas que a mí se me enseñó. Así que esta mujer no se excusó. Ay, fíjate que como hay escasez de agua, pues sí, entonces como no hay, ¿verdad? No, tampoco le dijo, ¿y quién sos vos? Porque la mujer era pagana. No era israelita, estaba en Sarepta de la ciudad de Sidón. No era, digamos nosotros en nuestro lenguaje, no era creyente, pues. Pero Dios nos manda a bendecir a otras personas, porque ¿cómo vamos a hacer testimonio a las naciones si no les hablamos lo que el Señor nos está pidiendo que nosotros les hablemos? Así que esta mujer no le despreció por ser extranjero, ni se excusó porque no había agua. Fue una gran prueba realmente de fe.
pero también una gran prueba de obediencia que Dios le había dado. Porque cuando ella iba a traerle agua, le dice el profeta: niña, usted venga. ¿Sí? Se me olvidaba decirle, le dijo: tráeme también comida, necesito un bocadito de pan. Ahí en tu manita me traes el vasito de agua y pan o algo que comer, porque ya me chilla la tripa. Mire, dice que ella le dice: vive Jehová tu Dios. Oiga, la mujer ya lo había identificado. La mujer ya sabía de quién estaban hablando. Sabía que era un evangélico, digamos, para ocupar nuestro lenguaje. Y eso tampoco le hizo despreciarlo. Y le dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente este puñito de harina, y quizás se lo enseñó, y este charquito de aceite. Y ahora pues estaba recogiendo, vos me viste, estos 3 pedacitos de leña para hacer fuego, cocinarlos, comerlos, y es lo único, y dejarme morir con mi hijo. Pero le dijo el profeta: bueno, le dijo, no tengas miedo, ve, le dice, haz como has dicho, haz la torta, cocela, pero primero dame a mí. Eso es bien importante, hacer primero la torta para Elías. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos pide algo, Él espera que no demos lo que nos sobra, que no demos lo malo, que no demos lo que no sirve, lo que a mí me cae mal, lo que me da asco, sino que demos lo mejor. Mire cómo el Señor nos enseña: dame a mí primero. Entonces, hacer primero la torta para Elías, yo le hubiera dicho: ve que vivo, ¿y qué le va a quedar a mi hijo y qué me va a quedar a mí? No, la mujer no le dijo nada. Es cierto que Elías había mencionado a Jehová Dios de Israel ahí en el versículo 14, porque le dijo: Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Pero ¿qué significaban esos nombres para una mujer mundana? Nosotros entre creyentes tenemos un lenguaje que nos entendemos, pero quizás si hay amigos aquí va a decir: esa vieja está loca lo que está predicando. No estoy loca, lo he vivido, lo he experimentado, y te estoy dando una gotita de fe para que te la incremente, para que tú también la experimentes, para que vengas. Mire, Dios no me ha fallado, y yo no hablo de lo que otro me contó, yo hablo de lo que dice la palabra de Dios, y yo he podido experimentar. Aun cuando la mujer hubiera tenido alguna veneración hacia el profeta, aún hacia cariño porque era así de Israel, yo le pregunto: ¿qué seguridad podía tener que este extraño era un verdadero profeta de Jehová? La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio al espíritu humano de que somos hijos de Dios. ¿Sabe que hay gente que no nos conoce? A mí me ha pasado también, y dice: ¿verdad que usted es evangélico? Porque se nos tiene que notar, hermano. Si a usted jamás le han preguntado, pregúntele a Dios qué está pasando. Algo se nos tiene que notar. Entonces, hermano, no serían excusas de algún vagabundo que quería quitarle el pan a la pobre viejita. Porque yo le digo, a veces uno mira en la calle y que no tengo, perdone quizás es imprudencia, pero necesito decirlo. Yo vi una señora por un lugar que usted va a identificar aquí en Santa Ana, con una mantita así, un niño chineado dándole de mamar. A mí me da tristeza esos niños porque los mantienen ahí todo el día, los mantienen asoleando, no los dejan correr, no los dejan a los niños ser normales, con una mantita: ayúdenme por favor, necesito que comer y no tengo para darle a mi hijo. Ocupan a los niños para dar lástima. Pues como había un gran tráfico, estuvimos un gran rato ahí parados en el tráfico, iba con mi esposo, y de repente vi que la señora se sentó en una piedra y el niño seguía mamando, y iba sacando un tremendo celular. Realmente era necesidad. Y cuando vamos pasando cerca, una cadena de oro. ¿Será realmente necesidad o es astucia de vagabundería por no trabajar? Esta mujer pudo haber pensado eso del profeta, pero ellos se sobrepone a todas las objeciones. Y como no tampoco le vio ni celular, le vio a Elías, ni tampoco le vio una cadena de oro. Ella vio y sintió el toque de Dios, y a Dios había hablado. Así es que ella se sobrepone a todas las objeciones y obedece el precepto del cual depende la promesa. ¿Cuál era la promesa? Versículo 14. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni disminuirá el aceite, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Pero ¿cuándo iba a pasar eso? Cuando le diera primero a Dios esta mujer.
Los que tratan con Dios debemos de aprender a vivir por fe. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 33? Buscad primeramente, dijo Jesús, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dijo, le vendrán añadidas. La fe de esta viuda fue elevada a un grado superior, como para negarse a sí misma a depender únicamente de la promesa y un milagro. ¿Cuánto nos falta aprender, verdad, hermanos? Esta no era creyente. Usted y yo, muchos de los que nos están viendo, somos creyentes y no tenemos esa fe. Pero el cuidado de Dios, que Dios tuvo de ella, es interesante. Fíjese que el versículo 15 dice que ella fue, hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. No menciona cuántos, lo dice muchos días. Y versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Conforme la mujer sacaba de aquella tinaja, hacía, yo creo que ella ni siquiera veía al fondo, ella solo por la fe sacaba harina, por la fe echaba aceite, amasaba y cocía. Al día siguiente lo mismo. En cada tiempo de comida, ay, pero qué aburrido solo pan. Cuando uno está en hambre, hermano, no importa lo que coma, si tiene algo que llevarse a la boca. Y aquella mujer vivió así muchos días y fue como Dios le había dicho, la harina y el aceite no escaseó. Tanto más ella sacaba, Dios le iba añadiendo, Dios le iba añadiendo. La harina y el aceite aumentaban, pero ¿cuándo? Cuando fueron usados. ¿Por qué Dios a veces no bendice a algunos de nosotros? Porque estamos acaparando, porque no compartimos. Dando es como recibimos. Así que este puñito de harina y este charquito de aceite servían para el mantenimiento de Elías. Su alimento cotidiano seguía siendo para Elías milagroso. Pan y carne por los cuervos y ahora pan y agua con esta viuda. Solo que ella llevaba aceitillo en el pancito y era de aquel aguadito, ¿verdad? Entonces también le servía de sustento a la viuda, servía de sustento a su hijo y al ser para ella como una recompensa por cuidar del siervo de Dios. El Salmo 37, 19 dice lo que le sucede a los justos, lo que Dios le promete a los justos. Yo le voy a dejar este versículo para que usted lo lea en su Biblia. Dice el Salmo 37, 19, que no serán avergonzados los justos en el mal tiempo. Y en los días de hambre, dice, los justos serán saciados. ¿Se da cuenta por qué Dios nos ha mantenido con sustento y pan? Porque Él es fiel a sus promesas, porque Él no nos falla. Entonces Elías tenía que conocer el sufrimiento humano y compadecerse de los que sufren. Ese era el trato de Dios con él. Elías debería de aprender a depender de aquella viuda pobre, muy pobre, pero ella le suministraba alimento y había aprendido a no ver los cuervos, sino la bendición de Dios. Ahora iba a no ver la cantidad que había, sino la provisión de Dios. En aquel entonces se dice que las viudas eran descuidadas. Y muchas de las viudas en esa época, si usted lee la historia, dice que murieron de hambre. Una viuda era de las personas con menos probabilidades de proveer alimento para sostener a un profeta. Pero aquella viuda fue puesta a prueba, como ya leímos en Lucas, ¿verdad? Fue puesta a prueba y por su confianza, por su obediencia y su poquita fe, recibió un continuo abastecimiento de alimentos, de abundancia en lugar de escasez, de vida en lugar de muerte. ¿Qué aprendemos de esto, mis queridos hermanos? Necesitamos aprender a poner a Dios en primer lugar y a entregarle lo que Él nos pida. Por eso el tema de esta oportunidad: dale a Dios lo que Él te pide y eso será tu bendición. Esa es la palabra de Dios para ti a esta hora. Así que piénsalo. Tanto estás necesitando, pero ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué puedes compartir con los demás? Y tú, amigo, ¿por qué no le das lo más importante a Dios, que es tu corazón?
Dios quiere que abras tu corazón a Él, y cuando tú le abras el corazón a Él, Él se va a encargar de bendecirte. Te dejo esta oración, amigo, para que la repitas, o tú, hermano, que te sientes caído, reconcíliate con el Señor. Llámanos luego para darte orientaciones y ayudarte a caminar en esta vida cristiana. Hasta la próxima, que Dios les bendiga, y recuerden, dando es como recibimos. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.